Buenas noches, bienvenidos cibernautas que se conectan a esta transmisión del programa Perú, Museos en Casa de la Asociación Cultural Guía Mesur. Mi nombre es Reginaldo, ya nos hemos presentado en la transmisión anterior, voy a estar encargado de ese segmento. Mandamos saludos al equipo técnico que se está encargando del programa y damos la bienvenida esta noche, nuestro primer microprograma oficial. Es un placer para mí darles la bienvenida y presentar a nuestro primer invitado, con el cual estamos ingresando por la puerta grande realmente de las entrevistas que vamos a realizar. Esta noche tenemos con nosotros al señor Eduardo Ugarte Chocano. Él es presidente de ICOM Perú. El ICOM es el Consejo Internacional de Museos, que es una organización no gubernamental que mantiene una relación formal con la UNESCO. Buenas noches, don Eduardo. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal? Buenas noches, Reginaldo. Me siento contento porque inauguraste un programa que sé que va a ser muy importante y muy bien conducido conmigo, ¿no? Y quiero sentirme no solo, sino con todos los miembros del ICOM. Muy bien, sí, exactamente. Como lo repito, es un gran placer para nosotros empezar esta serie de entrevistas con su persona. Bueno, y tenemos una serie de preguntas que queremos hacerle, unas que son personales, otras que son a través de lo que está sucediendo en nuestro medio, que tienen que ver con los museos y la cultura en general, y quién mejor que usted para orientarnos y decirnos y opinar sobre esto. Así que vamos a empezar con las preguntas y a ver cómo nos va. La primera pregunta, ¿cómo nace su relación de usted con la cultura y los museos? ¿Cómo así es que usted entra en este ámbito en conexión con todo eso? Con la cultura me parece que es un asunto familiar, porque las conversaciones en mi casa eran muy ricas. Mis padres eran profesores, mi madre de secundaria y mi padre en la universidad. Entonces la conversación usted puede imaginar cómo era, ¿no? Además en la casa había una biblioteca tan cómoda que mis últimos hermanos, por edad, nacieron en ella. Se trasladaba el dormitorio de mi madre a la biblioteca y ahí nacieron entre libros. Entonces la relación cultural nace por ahí, ¿no? Y con los museos, cuando soy invitado en el año 1993 para ser parte del patronato del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y por qué me invitan? Porque antes ya había, en la labor periodística, yo había hablado mucho sobre los museos e incluso apoyé al doctor Eloy Linares Málaga para que se cree el Museo Integral de Arequipa, que es una frustración que se tuvo con la creación del Museo Integral, porque él quería hacer una especie de museo, como el Museo del Hombre en México, hacerlo aquí en Arequipa. Incluso encontró el lugar adecuado, que era el claustro mayor de San Agustín, ahí en la primera cuadra de San Agustín, y le pareció que sería, pero es bien difícil que en ese momento, hablamos de los 80, del 85 al 90, entendiese la gente que administraba la universidad o el pueblo en general lo que significaba el valor para nuestra construcción ciudadana, en nuestro conocimiento y para conformar nuestra identidad, que ahora yo prefiero, antes que hablar de identidad, que es muy individual, de construcción ciudadana, que es colectivo, bien difícil que entiendan la importancia de un museo. Y tal vez uno de los aspectos que del doctor Linares fue con su gran pasión de esto, referirse a la arqueología y de pronto junto con Álvaro Talavera y el doctor Samuel Osada Tamayo se les ocurre que dónde podrían colocar todas las piezas ganadoras de los concursos nacionales de pintura que tenía Arequipa, que era el concurso de la Michel, de Unámonos y de artistas jóvenes. ¿Cuál es su lugar? Entonces se les ocurrió crear el patronato para fundar el Museo de Arte Contemporáneo, y ahí es donde me llaman. Se forma el museo 10 años después. El 2003 inaugura el 28 de mayo, dentro de poco va a cumplir un aniversario más, y es elegida directora
Roxana Chirinos. Y después de 2 años soy elegido director yo, pero mantuve la relación siempre dentro del patronato y tuve el honor de ser uno de los 2 curadores que crearon el museo. El primero fue que es el que hizo la mayor labor, especialmente nacional, Jorge Villacona, y luego yo acá en Arequipa como curador. Eso fue desde el inicio del museo y después, como usted sabe, ha sido director. Y ahora que tenemos que poner un término de diferencia y distancia en lo que era antes de la COVID-19 y después de la COVID, con pandemia incluida y consecuente cuarentena, ya los museos somos distintos en su función. Sí, exactamente. El ámbito que estamos viviendo a nivel mundial prácticamente, salvo algunas naciones que se salvan contaditas y poco conocidas algunas, ha afectado técnicamente a todos los sectores de un país. Ha afectado a la economía, ha afectado a la política, ha afectado nuestra forma de vida, la cultura, la educación, etcétera. Y es allí donde también entra otra pregunta, ¿no? ¿Qué nuevas formas de acercamiento se han dado de los museos a las personas ahora, ¿no? Porque estamos como que haciendo ahora las cosas al revés. Ya no es que las personas van al museo, sino que el museo llega a las personas. ¿Cómo se ha dado este proceso para usted? Para mí, la única diferencia nueva para mí es la violencia con que se ha dado esto. Y le digo por qué. Aquí en Arequipa hemos siempre seguido, y eso lo hemos visto a través de las exposiciones temporales que hacíamos en el Museo de Arte Contemporáneo, siempre hemos seguido, con el gran apoyo de Lucho Repeto, que estaba en el momento presidente del ICOM, ahora está de vicepresidente, los temas que daba la UNESCO cada año. Y solo para hablar de los 3 últimos, el año 2018 el tema fue museos interconectados, no, museos hiperconectados. O sea que se inició ya los sistemas virtuales, perdón, los medios virtuales para acercar a la gente fuera del museo. Y esto se inicia con el Reina Sofía en España el 17, cuando utiliza un sistema que había creado Telefónica, que es Big Data. Desde ahí y desde ese tema comienza a tratarse ya la utilización de medios virtuales para acercarse los museos a su gente, ¿no? Y por otro lado, también el año siguiente, el tema es de nuevas tradiciones, ¿no? De los museos como ejes culturales y las nuevas tradiciones. ¿A qué se refiere lo de las nuevas tradiciones? A que hay que conocer, hay que hacer museos móviles y trabajar con el entorno. Lo que ahora usted acaba de decir, que es lo contrario, ¿no? Salir. Entonces, sí, ya en ese momento, el año pasado, ya se calculó que había que cambiar los museos y dedicarse a su comunidad. Hoy otra cosa, el año pasado se discutió, que no llegó a completarse, a definirse, la nueva definición de museos. Se hizo una reunión en Kioto, donde justo estuvo representándonos Luis Repato Málaga. Y se habló mucho, por lo menos la propuesta que mandamos del Perú, que tuvimos una primera reunión acá en Arequipa, en el Colegio de Arquitectos, la primera propuesta fue que se agregue la relación con las comunidades, un poco rescatando lo que se iba ya formando en el espíritu ideológico del ICOM internacional y de sus comités nacionales en todo el mundo, ¿no? Entonces, era ya un pensamiento que nosotros llevábamos, el acercarnos a nuestra comunidad directa, y ahí se cumple el tema de este año, que es igualdad, diversidad e inclusión, en que nosotros debemos acercarnos sin ningún distingo a nuestros vecinos, a nuestros, ¿cómo decirle?, a nuestra comunidad inmediata,
y ver a los otros museos también, que son los espectaculares como el Bilbao, como el Guggenheim de Bilbao, otros, y no solo ver desde su condición de museos que nos hermanan y no hacer discriminación. Incluso se refiere a la discriminación interna que puede haber en los museos y hacia atrás y hacia adelante, como puede ver que hay museos que solo, y esto lo ha sabido explicar muy bien Lucho Repeto, hay museos que simplemente solo se dedican a captar élites y turistas, sin darse cuenta de lo que ha pasado en este momento en Europa, y eso lo denunciamos a través de un artículo en la revista La Ciudad, en que habíamos visto que el turista, con el uso del celular y la famosa selfie, este nuevo tipo de fotografía tan inmediata, tan rápida y tan poco proyectable, se banalizó. Entonces, el turista entraba y el ejemplo que se puso fue, se ponían cerca del cuadro en la Gioconda, se tomaba un selfie, y es decir, hemos estado acá, y no veían ni el cuadro, ni seguían viendo al resto, la historia de Samotracia les pareció un cuento, etcétera, ¿no? Y se banalizó la visita al museo. Y si usted hace, que espero hacerlo, una comparación de solo con un museo, que es lo que escribe Eugenio Dors, 3 horas en su entrada. Ahora, las mismas 3 horas con gente con celular o con otro, en este caso el Louvre, no el Prado, gente con su celular y otro sistema, se daste cuenta que se ha perdido lo que nosotros llamaríamos el respeto y otros llamaban la sacralización del arte, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar de considerar que esta cuarentena provocada como una defensa frente a la pandemia nos ha hecho vernos a nosotros mismos en nuestro trabajo, en nuestras funciones, y saber que siempre hemos sido llevados por una pasión en los museos y que no vamos a permitir que el cierre, es decirlo entre comillas, porque nos estamos abriendo más bien con los sistemas que usted ha señalado, nos impulsa a que encontremos nuevas formas para este acercamiento a nuestras comunidades y de pronto sea más rica la relación, la interacción y especialmente el conocimiento de lo que es el museo para que se encuentren en ellos y en su memoria los que están a su entorno o los que desde lejos puedan venir para hacer experiencias extrañas con las propias experiencias que tengan con sus museos inmediatos. Sí, exactamente. Me llamó mucho la atención lo que usted mencionó de la banalización de las artes. Me hizo recordar mucho a Fernando de Cislo en una de sus últimas entrevistas que realizó. Él defendía mucho esta teoría, esta idea, ¿no? De que se había banalizado la gran cantidad de artes, y no solo las artes, sino también la vida misma, ¿no? Él estaba muy pendiente de esa banalización de que ahora muchas cosas humanas ya no eran tan sagradas como antes y ya no se les tenía el mínimo de respeto para nada. Me parece muy bien que nos haya aclarado de que ya este acercamiento a la población de aparte de los museos viene desde antes y no desde que se empieza este año 2020 con con el gran suceso que todavía va a resonar, supongo yo, de la COVID-19, ¿no? Sino que ya se venía trabajando en esto y captar a la población para que conozca su historia. Y que sí, efectivamente, quienes nos movemos, me involucro yo también, de que nos movemos por la pasión que nos despierta conocer la cultura, conocer la historia, conocer quién fue tal personaje, de dónde viene esta pieza, qué significa esta pieza, no solamente, como ha puesto el ejemplo de la Gioconda, ¿no? Hay mucha gente que va a los museos y solamente es la foto con el cuadro, la foto con la arquitectura, con la construcción y nada más, ¿no? Pero no ven qué hay detrás de esa construcción, qué hay detrás de este cuadro, qué me cuenta esta obra, ¿no? Porque toda obra siempre es un decir en potencia, y eso es también lo que tenemos que rescatar poco a poco con estas visitas virtuales que se vayan dando, ¿no? Bien, don Eduardo, también tenemos conocimiento del pronunciamiento que se realizó del Comité Peruano del Consejo Internacional de Museos
del cual es usted presidente. Mediante este documento que se ha presentado al Ministerio de Cultura, ¿qué es lo que ustedes han propuesto? ¿Qué lineamientos han hecho ver al ministerio de que podrían realizarse en medio de esta pandemia? Corresponde también a un pedido internacional del Comité Internacional del ICOM y es dirigido al Estado. El Estado ya ha respondido frente a la pandemia, pero un poco que por eso la queja de muchos artistas no se ha estado orientado al aspecto de la cultura y por lo tanto el patrimonio fundamentalmente, y de ahí los museos que son los que lo conservan o se convierten los patrimonios en museos para que puedan ser administrados y protegidos. Y le hicimos notar fundamentalmente dos cosas. Una, que por utilizar masivamente y como único medio de acercarnos a nuestro público, los medios virtuales, podía acostumbrarse a este público, un gran sector, de que sea la única forma de acercamiento a los museos, y hasta que en los colegios que vuelvan a ir a clases no programen las visitas a los museos, sino simplemente se pongan videos, hagan clases con relaciones, con conocimientos virtuales de los museos. Eso lo planteamos como problema. Lo peor de todo es que se conviertan los museos en solo comunicadores a través de los medios virtuales y solo tengan la planilla de que nacen esos trabajos y ya no los otros. El otro punto era justo cola de lo que acabo de decir, de que por la falta, especialmente los que se han sostenido con el turismo, por la falta de ingresos, comenzaron a cortar funciones de los museos, como por ejemplo la educativa, y cerrar algunas galerías, que eso daña mucho a la producción de los museos, y lo otro a despedir. Y entre los despedidos estaban conservadores, restauradores, ya de antemano han quedado fuera las guías y los guías, ¿no? Entonces, poníamos esa advertencia. Cuando un museo cerrado es cuando necesita más a un conservador, a un restaurador, a la gente que esté en su estado completo. Puede usted eliminar al que vende los boletos, pero le puede dar una función, ¿no? otra nueva función. Entonces, tal vez se necesitaba más, contratar más gente, por ejemplo, para trabajar los protocolos, para cuando se vuelva a abrir los protocolos de bioseguridad, hay que verlos no solo desde adentro, sino también con otros especialistas. Esa era la otra advertencia. Y el Estado ha respondido ya en esta forma, no necesariamente ha respondido al pronunciamiento nuestro o a la carta que hicimos para el primer día de mayo, ¿no? Sino la respuesta nosotros la hemos visto del Estado frente a la situación. Estamos en dos formas. Una, proteger a los museos que tiene el Estado, que son cerca de 55, incluyendo sitios, parques, reservas. Y por otro lado, el haber obtenido por solicitud de la ministra, que lo ha logrado felizmente, 50 millones a través del decreto 58 que ha salido hoy día, y esperamos su reglamentación, en que se va a proteger a otro tipo ya de artistas. Estoy saliendo de los museos, pero lo que estoy haciendo notar que sí ha habido una respuesta del Estado. La otra respuesta que hay es de que se abrirán los museos a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre con ingreso libre a los miembros, a los que trabajan para el Estado, o sea, el sector público, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores nacionales o extranjeros. Es un modo de que, pero hay una exigencia también a la seguridad y al protocolo, es un modo también de que se abran los otros museos privados, que en el caso de Arequipa es un caso muy especial. Nosotros no tenemos ningún museo del Estado. Sí, efectivamente, entonces, sí. Es eso, la gran mayoría, con excepción de 1 o 2, son museos privados. Sí, son museos privados, los otros son de las universidades, ¿no? La Católica, la San Agustín y algunos centros culturales de la Universidad de San Pablo,
En ese caso, bueno, tenemos Mejía, ¿no? Que es un sitio, y en ese caso vemos los museos de mayor atracción, que nos hemos acostumbrado desgraciadamente a que nuestros museos estén medidos por la cantidad de turistas que vienen a ellos, no por la cantidad de vecinos o de las aledañas. ¿Qué pasa con el Museo Santa Catalina, que vivía del turismo? ¿Qué pasa con el Museo de Santa Teresa, que vivía del turismo y de las visitas escolares? Y de otros museos que también compartían esto. El Museo de los Santuarios Andinos, donde está la Juanita, más visitado por nosotros, si no lo hubiésemos hecho ya años, ¿no? Y también va a ser afectado por el turismo, pero y ambos, como se ha dicho, también otros, y por eso incluyo lo de las universidades, tienen el respaldo del Estado. Y la administración de las universidades creo que es más directa y podría, con inteligencia, sostener más y hasta aumentarles, darles un capital especial para que se aproveche este tiempo y se haga transformaciones, como ha quedado, digamos, suspendido, si es que no se logra aplicar en tan poco tiempo, el plan de adecuación que había para Machu Picchu, que se va a comenzar a visitar gratuitamente en Cusco. Si es trabajar planes para corregir lo que no se ha podido corregir antes, porque no corregir es mala palabra, de lo que modificar y mejorar, para dar más un servicio tampoco, para acercarnos mejor a nuestras comunidades y tener un público que entienda y sepa captar lo que es el museo. Y los museos deben ser de la memoria y deben ser un espejo no solo para vernos como individuos, sino como para vernos miembros de una sociedad y de una gran abstracción desde el pasado, que es lo que llamamos historia. Exactamente, valorar el pasado es aquello que nos hace recordar que somos una comunidad que tenemos muchas cosas en común, a pesar de que actualmente hay muchas diferencias que tenemos todavía que atravesar y darnos cuenta de que no somos tan diferentes entre nosotros, ¿no? Y gracias a esto se descubre pues, que en los museos es una parte importante para conocer todo esto. Bueno, entonces concluimos así nuestra primera entrevista. Gracias al señor Eduardo por acompañarnos en esta oportunidad. Les agradecemos a ustedes también, amigos del ciberespacio, por acompañarnos y esperamos verlos en nuestro siguiente programa el día martes a las 8:30 en esta misma página. Nos despedimos, muy buenas noches y hasta luego.